Vamos a continuar predicando, compartiendo la palabra del Señor, porque la palabra del Señor es viva y es eficaz, que la Biblia dice en el Salmo 19 que convierte el alma. Estimado amigo, estimada persona, yo quiero que me escuches lo que voy a leer a continuación allá en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 1. Una palabra tan importante que si usted la cree, que si usted la recibe con humildad, puede cambiar para siempre su vida. Y no solamente su vida, puede cambiar para siempre el destino eterno de su alma, porque su alma tiene eternidad. Un día después de la muerte física, su alma seguirá existiendo en la eternidad, y según la decisión que haya tomado, aceptar a Cristo, reconocer a Cristo, si lo hace, será salvo eternamente. Pero si rechaza la persona de Cristo, lamentablemente se perderá también eternamente. Pero las buenas nuevas del Evangelio, las buenas nuevas de la palabra del Señor en esta noche es la siguiente. Romanos capítulo 8, versículo 1 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y voy a repetir una vez más esta poderosa palabra para que se la lleve usted pensando, para que se la lleve usted meditando a su hogar si ya va de regreso a casa. Y si está ahí en su puesto vendiendo, o si anda comprando y le llamó la atención el sonido que está escuchando desde acá, escuche de nuevo la poderosa palabra de Dios para su vida. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y en esta noche yo quiero meditar brevemente y le voy a poner a esta reflexión: ninguna condenación si estás en Cristo. Sí, mi amigo, sí, amada persona, es lo que revela la Sagrada Escritura. Es lo que Dios te dice en esta noche, que si tú estás en su amado Hijo, que si tú reconoces al Cristo bendito, al que murió crucificado, pero conforme a las Escrituras se levantó resucitado al tercer día, que si tú vienes a Él arrepentido, reconociendo tu error, tu pecado, tu maldad, pero si tú lo reconoces, Dios dice en esta noche que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Ahora yo quiero que meditemos en la palabra condenación, porque es una palabra que expresa una trágica realidad, una trágica consecuencia. La palabra condenación significa sentencia en contra de alguien. La palabra condenación constituye culpable aquel que tiene aquel cargo en contra de él, y es un cargo de justicia plena. Condenación es una acción legal y es aplicable cuando alguien es totalmente culpable. En términos generales, la Biblia revela que todo ser humano está en calidad de culpable como pecador delante de Dios. Nosotros, los seres humanos, estamos expuestos a dos clases de condenación. Trágicamente, doble condenación sobre cada persona en esta tierra. Primero, la que viene como sentencia de Dios por causa del pecado. Segundo, la que viene internamente de nosotros como una acusación de nuestra conciencia por los errores, equivocaciones cometidas en nuestro esfuerzo humano de portarnos bien.
el hacer el bien según nuestra capacidad, sin depender de Dios. Y lamentablemente muchas veces fallamos, ofendemos, nos equivocamos, y después de una mala acción viene un cargo de conciencia, que es una condenación personal e interna por haber fallado, por haber ofendido. Estas dos clases de condenación son trágicas, pero la más tormentosa es como experiencia terrenal, es la condenación personal que viene internamente de la misma persona. Porque esta condenación personal que proviene de la misma persona se convierte en un sentimiento de culpabilidad que ha llevado a muchos a extraviarse, a hundirse en muchas cosas malas, y a otros los ha llevado a quitarse la vida. Estimada persona, la sensación de culpabilidad en algunos casos llega a tal extremo que algunos experimentan desórdenes mentales. Tales personas que se encuentran bajo un enorme de peso de autocondenación por haber fallado, por haber ofendido, por haberse equivocado, nunca tendrán verdadera paz, nunca tendrán verdadera satisfacción. Sin embargo, aunque se revela bíblicamente la condenación como una severa realidad y un grave problema para nosotros los seres humanos, Dios también revela una gloriosa esperanza de salvación ante la condenación para nosotros los que somos culpables, para nosotros que por naturaleza somos pecadores. La bendita esperanza que Dios le da al pecador culpable es que si viene a Cristo no tendrá ninguna condenación. Aquí la palabra condenación implica toda clase de juicio contra nosotros y en nosotros, sea que venga como sentencia de Dios o como un sentimiento de culpa, de autocondenación en nosotros. La palabra condenación entonces significa sentencia adversa, un veredicto de juicio en contra de alguien que ha sido culpable. Así que meditemos en este aspecto. La condenación es una sentencia grave, trágica para todo ser humano, y lo más grave para la persona que está fuera de Dios, sin Cristo, es la sentencia de condenación eterna que viene como juicio por vivir en contra de la voluntad de Dios. La sentencia de condenación de parte de Dios para aquel que no es cristiano, para aquel que no es creyente, lo hace en un reo de juicio eterno, reo de condenación, de muerte eterna, reo de sufrimiento y castigo eterno. Esta sentencia de condenación viene por lo pecaminoso en nosotros, en nuestras acciones y en nuestras actitudes. Y esta es una sentencia seriamente grave para aquel que no es cristiano, porque no puede librarse por sí mismo de este veredicto de condenación. No puede librarse de condenación por sus obras humanas. No puede librarse de la condenación por la creencia religiosa que tenga. No puede librarse por los ritos religiosos o las ceremonias religiosas que haga. Por nada que haga humanamente por sí mismo en su esfuerzo humano pecaminoso podrá librarlo de la sentencia de condenación. Estimado amigo, estimada persona, es grave, triste
y lamentable la condición del pecador delante de Dios, porque vive continuamente bajo una sentencia de condenación. Sin embargo, Dios en Cristo ha determinado una gloriosa oportunidad para ser libres de esa condenación que está sobre nosotros, que está sobre tu vida. Esta resolución de la justicia de Dios es muy poderosa, porque cancela, escucha, estimado amigo, cancela legalmente todo argumento de condenación contra los que estamos arrepentidos de verdad en Cristo Jesús. Porque Dios ha dicho, ha prometido y está escrito que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amigo, tú que has fallado, usted que se ha equivocado, usted que se ha portado mal, usted que ha hecho cosas indebidas, usted que ha matado, secuestrado, robado, usted que ha violado la ley, le conviene que venga Cristo, porque solamente Cristo lo puede librar de la condenación de la justicia humana, pero también de la justicia divina. Bendito sea el nombre del Señor. Solamente Cristo puede salvarnos. En Cristo no hay ninguna condenación para aquel que le cree, para aquel que le recibe. Esta gloriosa realidad de ser libres, absueltos, salvos de toda condenación, justificados de toda condena de juicio, es única y exclusiva en la persona del bendito Señor Jesucristo. En nadie más, solamente en Cristo, no en nosotros mismos, solamente en Cristo. En ninguno de los apóstoles, solamente en Cristo. En ningún cura católico, solamente en Cristo. No el Papa, porque el Papa también es ser humano, con errores, equivocaciones y pecador, igual que todo ser humano. Solamente Cristo, el santo y bendito Hijo de Dios, el que nunca cometió pecado y que se mantuvo perfecto, santo, y fue hasta la muerte y murió santo e inocente, y se levantó al tercer día, venciendo al diablo, venciendo la muerte, venciendo al pecado. Solamente Cristo, el resucitado y vencedor, puede declarar santo, justo, libre al pecador. Solamente el Señor Jesucristo. En ninguna mujer de la Biblia puede haber salvación de la condenación. Y esto incluye a María. No María. Ella no puede declarar justo al pecador, porque ni María, ni José, ni ninguno de los apóstoles murió en la cruz, porque el propósito de la muerte en la cruz fue para perdonar al pecador, y en este sentido solamente Cristo murió en la cruz. Fuera de él, ninguno puede salvar al pecador. En ninguna mujer, ningún hombre o persona de la Biblia que haya sido santo. Solamente el Señor Jesucristo, solamente la persona de Cristo puede quitar la condenación que está sobre el pecador. Fuera de Cristo no hay salvación. Fuera de Cristo no hay libertad, sino una horrenda condenación de juicio, muerte y castigo eterno. La realidad de la gloriosa salvación y libertad es la persona de Cristo. La entrada a una vida de verdadera libertad es Cristo. El disfrute de la verdadera libertad sin ningún tipo de condenación
es Cristo. Si estamos en Cristo, no hay condenación, no hay deuda, delito, pecado, culpa, temor, fobia, maldición, trauma que pueda operar en contra de nosotros. Si no hay condenación, no hay nada que culpar, juzgar, señalar, sentenciar. Si no hay condenación, estamos libres, verdaderamente libres, gracias a Jesucristo, nuestro Salvador. Esa es la vida que le ofrece el Señor Jesucristo, una vida de verdadera libertad. Y esta es la vida que venimos a anunciarle. Esta es la vida que venimos a compartirle. Esta es la vida de la cual venimos a dar testimonio, que somos libres gracias a la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Y cuando somos libres de pecado y de la condenación, entonces, amigo, amiga, se puede ser feliz. Podemos vivir bendecidos, podemos vivir llenos de paz. Hay tranquilidad, seguridad, prosperidad, gracias a Dios en Cristo. Esta es una gloriosa realidad en nosotros los cristianos. Solo Cristo salva, libra y le da justificación al pecador de toda condenación. La base legal del por qué solo en Cristo no hay ninguna condenación es la siguiente: Romanos 8:33. Para los que están en Cristo, perdonados, justificados, libres de toda condenación. Mire lo que dice la palabra de Dios. Escuche lo que dice la palabra de Dios. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Es una buena pregunta. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? La respuesta es: si Dios es el que justifica, si Él los declara justo, porque solo Dios puede declarar justo al pecador, al que está en Cristo. Y cuando Dios declara justo al pecador, no hay diablo ni nadie que pueda acusarlo, sentenciarlo, condenarlo. En el versículo 34 dice: ¿quién es el que condenará? Si ya fuimos perdonados de pecado, si ya fuimos libres de la horrenda condenación, ¿quién nos condenará? ¿Quién podrá condenar a aquel que ha sido perdonado de todos sus pecados? ¿Quién podrá condenar a aquel que se arrepintió de verdad y fue hecho libre, salvo, perdonado y justificado por Dios? No hay nadie, porque Cristo es el que murió para hacerlo justo, para perdonarlo. La Biblia dice: Él también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Interceder es la obra de un abogado, y Cristo es nuestro abogado. No solamente el que nos perdona, sino también el que intercede. Y ya perdonados, ya salvos, el Cristo resucitado que está a la diestra del Padre Todopoderoso está intercediendo por nosotros, está abogando por nosotros ante Dios de todas las acusaciones de condenación que vengan en contra de nosotros. Así que, estimada persona, ya para terminar, hay dos verdades importantes. Primero, Dios justifica de toda condenación a los que están en Cristo. Segundo, Jesucristo vivo y resucitado
está intercediendo, está abogando ante Dios en base al pago legal que hizo en su muerte, en su sangre, por toda la culpa y la transgresión que había contra nosotros. Estimada persona, si te han acusado, si eres culpable, si tu conciencia te acusa de algún pecado, de alguna maldad, si te sientes culpable ante Dios, ante tu familia, por haber fallado, por haber ofendido, Cristo es la única esperanza para librarte de ese juicio de condenación. Yo te invito que reflexiones en tu manera de vivir, y si te sientes cansado de esa vida que llevas, y si has querido cambiar y no has podido, y has intentado muchas veces ser diferente, cambiar, y nada te ha resultado, yo te invito a que reconozcas a Cristo, te humilles a Cristo, y Él perdonará tu pecado, tu maldad, te dará una vida nueva, quitará ese sentimiento de culpa, romperá esas cadenas, le dará perdón a tu corazón, le dará sanidad a tu alma, y muchas cosas cambiarán por estar en Cristo. Cristo cambia, Cristo salva, Cristo perdona, y Cristo sana también. Bendito es el nombre del Señor.